Cordial saludo, mi nombre es Edgar Hernández Díaz, estudiante del programa de filosofía del curso Pensamiento Filosófico Latinoamericano. El día de hoy vamos a hacer un poco de reflexión sobre el documento de la filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación, diálogo con Enrique Dussel. Autor de dicho documento de reflexión es Héctor Garza Saldívar. El pensamiento filosófico latinoamericano proviene de un cierto resentimiento justificado ante la pretensión y la soberbia europea, por lo que nace un filosofar desde la violencia y la autocracia de Europa y después de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Por lo que dicha evidencia se ve desde la primera mitad del siglo XX con los primeros filósofos latinoamericanos, llevando a plantearse la siguiente pregunta: ¿es posible hablar de una postura filosófica netamente latinoamericana? Dentro de esta postura podemos encontrar el mensaje de la juventud universitaria de Iberoamérica, ya que para ese planteamiento filosófico latinoamericano ha mostrado dependencia del pensamiento europeo de la Europa decadente de la Primera Guerra Mundial, mostrando la verdadera naturaleza de estos y haciendo una propia mirada hacia nuestro pueblo de una mezcla de razas y culturas que podemos ver desde la época de la conquista hasta la actualidad. Siempre hemos tenido influencia del pueblo americano, de su cultura, de sus influencias religiosas, ideológicas, políticas, entre otras. Entonces siempre las afecciones que han tenido sobre nuestro propio pensamiento latinoamericano se han visto involucrados entre estos, dándonos una nueva alma, por lo que nuestras generaciones son síntesis de razas. En el artículo Existe un pensamiento hispanoamericano se hace la pregunta, del autor Juan Carlos Mariaghetti, que nos expone la necesidad de una nueva cultura, eliminando todo lo negativo y la perversidad que ha dejado Europa en nosotros. Toda esa oscuridad es el alma, pero en el mismo sentido muestra que es algo tedioso hablar del tema, dado que es consciente de que nuestra raíz sí viene de la cultura europea y que aunque es doloroso reconocer que esa alma corrupta llegó a la nuestra, nuestros filósofos latinoamericanos se han dedicado al inicio de su instrucción a estudiar sus orígenes y todo lo relacionado a la escuela europea, autores, filósofos, textos, entre muchos otros medios de la adquisición intelectual. Las creaciones filosóficas latinoamericanas carecen de un espíritu limpio de las afecciones e influencias de Europa, por lo que podemos evidenciar que no existe una originalidad netamente de nuestra propia cultura y pensamiento latinoamericano. Pero no es imposible pensar en un futuro tener un pensamiento propiamente latinoamericano con ayuda de nuestros conocimientos aborígenes, de nuestros indígenas, que serán aquellos individuos que pese que aunque fueron corruptos en un inicio de la época de la colonización desde el mundo europeo, aún perseveran y aún existen y persisten esos conocimientos, este pensamiento propio de nuestra tierra, de nuestra cultura, y que con ayuda de ellos podemos hacer posible el tener un pensamiento filosófico netamente latinoamericano. Su esencia vive aún en parte en dichos pueblos que vienen apartados del modernismo y la contemporaneidad, pensando los conocimientos a los nuevos miembros y generaciones con la intención de perdurar con el tiempo. El problema filosófico no se cuenta en la teorización social, ética, histórica o antropológica, sino en el fundamento de estos a los que se puede mencionar como lo característica Aristóteles, la prima filosofía, lo cual reducido por Heidegger, Dussel y Ludwig, se trata de la conciencia intencional, la comprensión del ser, el lenguaje, entre otras. En la actualidad el problema del pensamiento latinoamericano se centra en el mundo de la vida, en el afán de hacer categorías filosóficas y cambiar esas de ser necesarias. Desde ese afán debemos reconocer un pensamiento propio de la filosofía americana, de un trabajo que se puede realizar sin contar las influencias del mundo europeo. Entre todo esto debemos reconocer e identificar el planteamiento del pensamiento filosófico latinoamericano sin tener las afecciones del mundo europeo, sino la originalidad de nuestro pueblo, que es la influencia que ha tenido desde los tiempos aborígenes. Comprender la problemática de la originalidad del pensamiento latinoamericano y los discursos de los distintos autores, analizar los diferentes datos que podemos encontrar sobre las posturas e influencias del mundo europeo dentro de este pensamiento latinoamericano y poder rescatar lo que es propio de nuestra cultura y propia de nuestro pensamiento. Comparar las diferentes líneas de tiempos basadas en los acontecimientos históricos para comprender las posturas y críticas, entre otros, sin perder la línea de estudio y de discurso. También es importante comprender que hay influencias del mundo europeo en el mundo latinoamericano como una problemática que no deja que tener una originalidad de nuestro propio pensamiento filosófico y que existen posibilidades de un pensamiento propio de nuestro mundo con ayuda de los diferentes pueblos indígenas aborígenes que conservan todavía nuestra esencia de cultura, nuestra esencia de pensamiento, de reflexión, de visión del mundo, entre muchos otros, y que este conocimiento pues ha sido, aunque fue influenciado por el mundo europeo,
aún no podemos contar. Entonces, la idea del documento es, en reflexión, es que nosotros como seres pensantes y seres reflexionantes miremos cómo el mundo europeo tiene la influencia en el pensamiento filosófico latinoamericano y que por más que nosotros queramos tal vez renunciar a esa idea, pero nuestro pensamiento filosófico siempre tiene la intervención del mundo europeo, siempre ha sido basado en las enseñanzas que ha tenido este pueblo a nuestra cultura. Por lo que es importante reconocer y recalcar que entre nuestros pueblos aborígenes podemos encontrar el conocimiento propio de nuestra cultura y poder crear una filosofía propia de nuestro pensamiento latinoamericano. Entonces esa es la importancia de reconocer que primero las afecciones que tiene el mundo europeo ante nuestro pensamiento filosófico y la manera en que podemos explotar nuestras posibilidades de crear un pensamiento propio del mundo filosófico latinoamericano en ayuda en cuestión de la paso de línea de tiempo con nuestros aborígenes o nuestros indígenas de las diferentes comunidades de los distintos países. Gracias.